Imagina que cada día es una lucha para conseguir lo más básico: comida, agua y electricidad. Pero con un gobierno incapaz de controlar la situación, la población agoniza lentamente y debe decidir su futuro. Te invitamos a descubrir qué pasará con la paradisíaca isla caribeña. Cuando la palabra Cuba surge en la conversación, lo primero que muchos imaginan son playas paradisíacas, el aroma envolvente del tabaco y el ron que parece emanar de cada rincón. Esta es la imagen idílica que la mayoría de los turistas llevan en la mente, ajenos a la cruda realidad que late con fuerza en las entrañas de la isla. Mientras los visitantes disfrutan del sol y la arquitectura colonial que adorna las calles de La Habana, apenas se percatan de la otra cara de la moneda. Un país sumido en el silencio, marcado por la desesperación de su pueblo, cuyas esperanzas se ven ahogadas por las sombras de un sistema que los ha encarcelado durante décadas. La Cuba que los medios suelen presentar, aquella en la que algunos ven solo una resistencia heroica, dista mucho de la Cuba vivida por millones de ciudadanos, quienes enfrentan cada día una lucha silenciosa y despiadada por sobrevivir. Esos que más allá de las playas y las calles con turistas caminando, experimentan la escasez extrema de lo más básico: el agua potable, los alimentos y las medicinas. Para el cubano común, estas carencias no son excepcionales, sino la angustiosa rutina del día a día. El precio de un sistema que los ha dejado olvidados, en las sombras. El pan nuestro de cada día, dicen con resignación, mientras enfrentan un panorama donde la falta de recursos es tan omnipresente como el sol que incide sobre las calles desmoronadas. Este país, que ha sido tan señalado en discursos ideológicos, esconde una verdad que pocos conocen. La opresión se extiende más allá de las fronteras de la política. La censura de medios de comunicación y el control absoluto sobre la información dejan a los ciudadanos atrapados en un laberinto de mentiras y manipulaciones. En cada esquina, en cada susurro, resuena el temor de que cualquier palabra que desafíe al régimen pueda desencadenar consecuencias impensables. La vida de aquellos que se atreven a alzar la voz contra el sistema se convierte en un juego peligroso, donde la libertad de expresión no es más que un sueño lejano, casi inalcanzable. Y mientras todo esto sucede, las redes sociales, que en otras partes del mundo son ventanas a la libertad, se convierten en un campo de batalla controlado, donde la información se filtra y la conectividad se convierte en un lujo para unos pocos. Es un lugar donde la verdad es un tesoro escondido, y el acceso a ella se vuelve un desafío que enfrenta cada cubano, en su búsqueda diaria de algo tan simple como la verdad. ¿En pleno siglo XXI? Es impresionante pensar que algo como eso todavía esté pasando. Desde luego que sí. Y no te muevas, porque apenas estamos empezando. El modelo económico cubano ha estado bajo una presión constante durante décadas. La dependencia de la economía estatal, combinada con la falta de inversión extranjera y un sector privado limitado, han llevado a un estancamiento económico alarmante. La disminución de la producción en sectores clave, como el turismo, exacerbada por la pandemia de COVID-19, ha dejado un vacío crítico en la economía, que el gobierno apenas ha podido llenar. Además, las reformas económicas implementadas por el gobierno actual han sido insuficientes y en muchos casos, inconsistentes. La permanencia de un sistema económico centralizado y controlado por el Estado, sin adecuadas aperturas hacia reformas reales, ha generado una caída en la producción agrícola y un estancamiento en otros sectores vitales. ¿Y es cierto que la salud y la educación son gratis? La verdad es que sí. Pero ya verás lo que se esconde. Aunque el régimen proyecta al mundo una imagen de un sistema de salud y educación completamente gratuitos, la verdad que se oculta detrás de esta fachada es mucho más compleja y desoladora de lo que muchos podrían imaginar. Lo que el exterior no ve es el precio oculto que el pueblo cubano paga por lo que debería ser un derecho fundamental: un sistema de salud que se desmorona lentamente bajo el peso de la escasez. Es imposible no preguntarse a qué costo mantiene el régimen lo que aparenta ser un sistema sanitario. La realidad es una red de hospitales y clínicas que cada día pierden más médicos, enfermeras y personal capacitado, hastiados por las condiciones insostenibles de trabajo y salarios de miseria. En lugar de curar, estos profesionales se ven obligados a dejar la isla en busca de mejores oportunidades.
Los pocos que permanecen, lo hacen por un sentido de vocación casi heroico, mientras las instalaciones sanitarias se agotan. Los insumos básicos escasean, y las herramientas de trabajo son un lujo. Guantes, mascarillas, medicamentos, todo hace falta. Y lo peor, es que ante esta catástrofe, los cubanos se ven obligados a recurrir al mercado negro. Al conocido mercado de la calle, donde los precios se disparan a niveles inalcanzables. Las farmacias, que deberían ser un alivio, están vacías, y los hospitales, ubicados principalmente en las grandes ciudades, son lejanos y pocos. Lo que obliga a los habitantes de áreas rurales a enfrentar travesías interminables para llegar a ellos. Incluso el servicio de ambulancias, ya de por sí escaso, está condenado a la ineficiencia. Unidades en ruinas, falta de combustible, y retrasos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y mientras la salud se desploma, la educación vive una tragedia paralela. Los maestros, que alguna vez fueron el pilar de la formación de una nueva generación, ahora abandonan las aulas, forzados a buscar alternativas en sectores privados, que les permitan cubrir lo mínimo para sobrevivir. Las escuelas, en su mayoría, se encuentran en condiciones de abandono. Con techos que gotean, paredes agrietadas, y pupitres rotos. La falta de materiales educativos, y la carencia de herramientas de enseñanza, solo empeoran una situación ya desesperante. En este entorno de frustración, los estudiantes, desmotivados, y sin los recursos necesarios, se ven condenados a un nivel educativo cada vez más bajo. Mientras los futuros profesionales de la isla, en lugar de ser formados con excelencia, quedan atrapados en un ciclo de mediocridad, que parece no tener fin. Y si la educación y la salud ya son un desafío diario, el sistema de transporte público es otro obstáculo casi insuperable para los cubanos. Los niños, que deberían acudir a la escuela con esperanza, deben enfrentarse a un reto aún mayor. La falta de transporte. Las familias que pueden permitírselo, pagan precios exorbitantes por vehículos privados, mientras que la mayoría se ve obligada a recurrir a cocotaxis, motos que con suerte, transportan a 8 personas en condiciones de hacinamiento. O coches tirados por caballos, los cuales son más comunes de lo que uno podría imaginar. Algunos intentan hacer el trayecto en bicicletas, aunque no todos pueden permitirse tener una. Las motos eléctricas y vehículos particulares también son una opción, pero el número de estos medios es limitado. Y los autobuses escolares, que alguna vez facilitaron el transporte de los estudiantes, hoy prácticamente no existen. La escasez de combustible, y la destrucción de la infraestructura de transporte local, convierten el simple acto de ir a la escuela, en un desafío monumental. Eso es mucho más serio de lo que pensaba. Teniendo la salud y la educación por el piso, de nada sirve que sean gratis. Lastimosamente, es así. El acceso al agua potable y a los alimentos en Cuba, es una tragedia que se arrastra desde hace décadas. Un tema que nunca ha encontrado una solución real y definitiva. Esta crisis no es algo nuevo para el pueblo cubano, que ya vivió momentos de extrema escasez, durante el llamado periodo especial de los años 90. Una etapa marcada por el hambre y la desesperación. Que aún hoy, se cuenta con lágrimas en los ojos de quienes la vivieron. Pero lo que muchos no saben, es que hoy, la situación es aún más grave, más aguda, y se acerca peligrosamente a los oscuros días del pasado. En muchas comunidades, la falta de acceso regular a agua potable es una constante. Y las consecuencias son devastadoras. Las enfermedades relacionadas con el agua no potable se propagan. Mientras la producción agrícola, vital para la supervivencia, lucha por mantenerse a flote ante la falta de recursos esenciales. La infraestructura hídrica, ya envejecida y deteriorada por años de desinversión, ha colapsado en gran parte del país. Tanto en las ciudades, como en las zonas rurales. El agua que llega a través de las tuberías de las ciudades, si llega, es casi un veneno, con un tratamiento de calidad decadente. El agua es prácticamente no potable, convirtiéndose en un riesgo constante para quienes dependen de ella. En las áreas más apartadas, donde la infraestructura de agua ni siquiera llega, las comunidades sobreviven con el agua de camiones cisterna o piperos, que solo pasan unas pocas veces por semana, dejando a las familias a merced de la suerte. Para muchos, la única alternativa es recurrir a fuentes naturales, como pozos, ríos y arroyos, donde el agua, aunque destinada para la agricultura o la ganadería,
no es mucho más segura que la que llega por las tuberías de las ciudades. Pero incluso en las tiendas del Estado, la esperanza de encontrar agua potable es nula, ya que los precios de las botellas de agua, controlados por distribuidores privados, son prohibitivos, inalcanzables para la mayoría de los cubanos. Por lo tanto, muchos deben recurrir a hervir el agua del grifo, un proceso necesario para desinfectarla, aunque nunca se puede estar completamente seguro de su sanidad. Esta es la realidad diaria de millones de cubanos, que día tras día, luchan por lo más básico: un poco de agua limpia, para sobrevivir. Pero la crisis no se detiene allí. El valor del dólar estadounidense, que ha alcanzado cifras récord, ha disparado los precios de todos los productos. En una isla donde casi todo es importado, el impacto de la inflación es inmediato y devastador. Las remesas enviadas por los cubanos que viven en Estados Unidos han jugado un papel en alimentar esta inflación, lo que ha empeorado aún más la situación. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido nula, o como mucho, insuficiente, porque dependen de esa entrada de divisas para mantenerse a flote. El peso cubano se ha devaluado a niveles nunca vistos, alcanzando un cambio de 330 pesos por dólar. Esto significa que mientras un médico gana alrededor de $20 al mes, los precios de los alimentos y productos básicos se han disparado, casi siempre fuera del alcance de un cubano promedio. Aunque la oferta de productos es algo mayor que en las crisis pasadas, los precios, inflados por el mercado negro y las empresas privadas, que dependen de divisas extranjeras, hacen que cualquier intento de acceso a estos bienes sea una utopía para la mayoría. Pero la tragedia no termina ahí. La realidad de las largas filas que la gente debe hacer para conseguir lo más básico, no solo pone a prueba su paciencia, sino que compromete su salud. Las horas interminables de espera, bajo el sol abrasador, no solo agotarán a cualquiera, sino que exponen a los ciudadanos a enfermedades, agotamiento extremo y desesperación. El racionamiento, que alguna vez fue una medida temporal ante la escasez, se ha convertido en una norma cruel que afecta cada aspecto de la vida cotidiana. La calidad de vida de millones de cubanos se deteriora a diario, mientras el ciclo de pobreza y escasez parece interminable. Qué duro debe ser vivir sin saber si vas a tener comida o agua al día siguiente. Exactamente. Mira cómo sobreviven. El gobierno cubano, en su desesperada lucha por mantener el control de la economía, ha llegado a un punto crítico. Ya no tiene los recursos para sostener el sistema de racionamiento alimentario, que durante décadas brindó a los cubanos un acceso limitado, pero regular, a alimentos básicos. Esta libreta de abastecimiento, que alguna vez fue la única vía para que muchas familias cubanas pudieran alimentarse, hoy ha dejado de cumplir su propósito. En lugar de proporcionar seguridad alimentaria, se ha convertido en un símbolo de la escasez, con raciones que apenas alcanzan para cubrir las necesidades más básicas. O directamente, son inexistentes. Frente a esta realidad, los cubanos no tienen más opción que recurrir al mercado informal, donde los precios se disparan más allá de lo que sus bolsillos les permite. Y donde muchos luchan por sobrevivir, mientras intentan conseguir los alimentos que el Estado ya no puede ofrecer. La situación es aún más desesperante cuando se observan las llamadas tiendas MLC, siglas para moneda libre convertible. Un modelo que simboliza la profunda desigualdad económica que atraviesa la isla. En estas tiendas, se ofrecen productos que ni siquiera los cubanos pueden pagar con el salario de un trabajador promedio. Salario que no supera los 1.500 pesos mensuales. Para acceder a estos productos, es necesario cambiar divisas extranjeras, y es aquí donde la realidad golpea con toda su crudeza. Los precios en estas tiendas son tan exorbitantes, que muchos cubanos se ven forzados a recurrir al mercado negro, para conseguir las divisas necesarias para hacer frente a los costos. En un país donde los salarios son una fracción de lo que realmente se necesita para sobrevivir, el cambio de 260 pesos por cada MLC se convierte en un lujo que la mayoría simplemente no puede permitirse. Las tiendas MLC, por tanto, no son una solución, son una ironía amarga que solo profundiza la disparidad entre quienes pueden acceder a los productos y quienes no tienen más opción que conformarse con lo que queda. El mercado privado, ante la incapacidad del Estado para abastecer de alimentos a la población, ha intentado llenar el vacío. El surgimiento de pequeñas y medianas empresas,
llamadas MyPymes, aprobadas en los últimos años, ha sido una respuesta directa a la escasez generalizada. Sin embargo, la esperanza que estos pequeños empresarios traían consigo, ha quedado empañada por la inflación desbordada. El precio de los productos básicos, como carnes, pastas y enlatados, se ha disparado, dejando a millones de cubanos con las manos vacías. Aunque los productos son más abundantes que en los años anteriores, los precios se han vuelto absolutamente inalcanzables para el ciudadano promedio. La brecha entre lo que se necesita para vivir y lo que se puede pagar se ha ampliado hasta convertirse en un abismo. En resumen, mientras el sector privado ha tomado las riendas de la oferta alimentaria, el cubano común se ve atrapado en una red de precios astronómicos, salarios insuficientes y un sistema estatal que no ofrece más que promesas rotas. La lucha diaria por un trozo de pan, por un poco de arroz o carne, es ahora una batalla que no todos logran ganar. La crisis en Cuba es una tormenta perfecta de factores económicos, sociales y humanitarios que requieren atención inmediata. Desde apagones interminables hasta la escasez de lo más básico. El pueblo cubano enfrenta una realidad que parece insostenible. Con un éxodo masivo de ciudadanos en busca de una vida mejor, la situación se vuelve aún más urgente. Es imperativo que tanto el gobierno cubano, como la comunidad internacional, actúen de manera decidida para encontrar soluciones sostenibles, que no solo reviertan esta espiral de desesperación, sino que ofrezcan una esperanza de futuro. La clave estará en la capacidad del gobierno, para reformar el sistema, o en última instancia, en la voluntad del pueblo de tomar el control de su destino. Sin un cambio real, la incertidumbre seguirá siendo el pan de cada día en la isla. Es momento de reflexionar y actuar, antes de que el futuro de Cuba se desvanezca por completo. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero, y activa la campanita, para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Piensas que el gobierno cubano tiene la capacidad de cambiar la situación actual del país? ¿Estás de acuerdo con que la comunidad internacional debería intervenir para ayudar a Cuba a superar la crisis? ¿Crees que el pueblo cubano debería unirse y derribar al régimen? Te esperamos en el próximo video. Hasta la próxima.